¿Cuáles son esos puntos complicadísimos cuando tú eres un mexicano y te casas con una japonesa? Hoy vamos a platicar de aquellos retos que yo tuve cuando me casé contigo y comenzamos a vivir juntos. ¿Estás lista? Sí. Vamos a comenzar. Yo llevo viviendo en Japón 10 años, llevamos casados aproximadamente 3 y hasta la fecha hemos tenido una vida muy maravillosa juntos. Sin embargo, no podemos negar que han habido ciertos choques culturales, ya sean buenos, ya sean malos, y creo que es muy importante que hablemos de ello. Y el día de hoy vamos a empezar hablando de las cosas con las que yo batallé al casarme contigo. Y ya después en otro video, tú hablas de las cosas que no te gustan de estar con un mexicano, ¿ok? Ok. Punto número 1, el shock cultural de la comida. ¿Cómo? A mí me gusta mucho la comida japonesa, y yo sé que a ti te gusta mucho la comida mexicana. Sí. Te gustan los tacos, te gustan las enchiladas, me gusta el ramen, me gusta el sushi, me gusta todo. Pero en la vida diaria no se come eso. Así que yo, que estaba acostumbrado en México a comer tacos grasosos con mucho queso, bien groserotes, llego a Japón, me caso contigo y tú me das comida muy saludable. Y eso está muy bien, yo creo que es lo ideal. Comer sano, comer bien, lo suficiente. Pero cuando estás acostumbrado a una alimentación un poco más desbalanceada y de jalón empiezas a comer muy sano, para mí fue bastante duro. Y el segundo detalle es que en México solemos comer 3 veces al día. Tú has estado en México conmigo, comemos el desayuno, la comida y la cena, ¿no? Pero en Japón resulta que nada más se come 2 veces al día, y en la mañana tal vez un pan, un cafecito, un plátano, pero por lo regular es comida y cena. Y ahora que yo estoy estudiando un poco más de nutrición y todo, me doy cuenta de que sí es más sano comer menos, obviamente consumiendo las calorías y los nutrientes necesarios, pero sí es una realidad de que fue muy duro para mí acostumbrarme. そもそもメキシコでは朝ごはんは1日の中で一番大事な料理と言われているから。ああ、確かにそれは日本でも言うよね。でもさ、お腹減ってない時にさ食べる方がさ健康的じゃないと思うんだよね。むしろお腹が減ったら、あ、そろそろご飯食べてもいいなって思うんだよね。私はね。もちろん日本人の中でもさ、朝ごはんってすごい大切って言われるし、3食必ずちゃんと食べてる人もたくさんいるよ。でも全然1日2食みたいなさ私みたいな人たちでも健康に過ごせるから、お腹空いてない時に別に食べなくてもいいんじゃないっていう考え方で間違いないかな。そう。ああ、なるほどね。無駄なカロリーを取らないってことね。そう。はい。El segundo punto es no me puedo chiplear con mi esposa japonesa. En México hay una palabra que se llama chiplear, que en japonés es amaeru. Y hay ocasiones en las que yo, por mi trabajo o por mis amistades o algo, estoy estresado. Aquí mucho ojo, para mí el estrés es una cosa que tú pudiste controlar, pero no lo hiciste y ahora te está generando problemas y por eso te estresa. Entonces cuando yo estoy estresado y yo quiero desahogarme, platico contigo, nos sentamos, te platico mis problemas y yo esperando un afecto tuyo de que me digas, va, pobrecito, échale ganas, vamos, estoy contigo, yo te apoyo. En lugar de eso, casi siempre me regañas por generarme a mí mismo estrés, por ejemplo, por trabajar demasiado, por pelearme con alguien, y al final de cuentas acabo regañado, estresado, y tú me das soluciones, me dices cosas, siendo que yo no buscaba soluciones, sino solamente quería chiplearme contigo. Entonces creo que esto es muy mexicano, y al estar contigo, que eres japonesa, se perdió totalmente. ヤミルの言い方が悪いと思うんだどうやって？真面目な感じで、真面目なトーンで話されると相談されてるのかなって思って、じゃあ一緒に解決策を探そうかってさ、私は思うんだよね。でも例えば、いや今日さこうでさみたいなさやってるね。でしょ？なんかこう文句ありげな感じでいやみたいな感じで言うんだったら、ああそうなんだ、あ大変だねみたいな、頑張ってんじゃんみたいな、言えるかもしれないんだけど、なんかこう無駄にさ、そこはさ日本人のこう感じが入っちゃってるじゃない。日本人になってきてるってこと？なんかそんな気がする。僕の中ではもうすでにストレス状態だから、だって僕はああもうっていう姿見たことある？ふざけてる時。ああ、それはふざけてる時じゃんでも真面目に。ああ、なるほどね。だからこそ多分こういう会話がすごく大事なんじゃないかなって思う。逆にこれからそういうシチュエーションになった時に、ごめんねって、
今日は解決策を考えてもらうためじゃなくて単純に甘えたいだけなんだよって素直に言ってもいいんじゃないかなって思った。ああ、そうだね。そっちの方が分かりやすいね。確かに。El punto número 3, que también fue muy duro para mí, es la forma de expresar los sentimientos. ¿Cuántas veces me has dicho te quiero, te amo, te extraño desde que estamos juntos? Ninguna. Cero. ¿Cuándo has llegado conmigo sin decirme nada? Has llegado y te has acurrucado conmigo y me has dado un beso en la mejilla o en la boca. Hasta te dio comezón de él. Y es que mira, yo comprendo totalmente que tú seas así. Yo ya he estado 10 años en Japón. Yo sé que los japoneses no son tan afectivos con respecto a tocarse, a besarse, a abrazarse. Y yo lo comprendo, pero sí es una realidad que yo sí me siento de repente pues triste, solo, si quiero que me des abrazos. Pero esa no es la realidad, tenemos diferentes culturas y está bien, hay diversidad, me gusta eso. Y yo entiendo que para ti es muy importante que yo comprenda que tú no lo haces. Y obviamente yo no te voy a forzar a ti a que me des besos o que me des abrazos, claro que no. Pero yo sí quiero que tú me dejes a mí hacerlo. じゃあまあ不満はないってことでいいのかな。慣れた。でもさ、私は意識してありがとうっていうようにしてる。ありがとうっていうことで愛情表現を表しているってこと？まあそんな感じ。Porque la verdad yo sí lo siento. Yo siento que los japoneses no son fríos, simplemente tienen una forma diferente de expresar los sentimientos. Los mexicanos lo hacemos de una forma muy agresiva y los japoneses lo hacen de una manera silenciosa pero muy continua. Por ejemplo, yo cada cosa que hago en la casa o en el trabajo, todo, tú siempre vas y me dices gracias. Y yo no lo hago. Yo te doy gracias cuando hiciste algo muy especial por mí. Pero tú siempre estás ahí diciéndome gracias, me apoyas en momentos difíciles. Siempre estás ahí para apoyarme. Y yo creo que esa es tu manera de expresar tu amor hacia mí. Así que... Punto número 4. Los momentos de silencio. Este es un tema muy nuevo para mí porque justamente lo descubrimos hace poquito tiempo. Y fue un día porque tú estabas muy seria. Y yo como soy mexicano, que siempre estoy así como de que escuchando música y tú contándote chistes, diciendo tonterías, tú estabas muy seria, no querías hablar conmigo. Y yo te pregunté, ¿qué hice? ¿Estás enojada conmigo? ¿Qué pasó? Y tú, un poquito de mal humor, me contestaste, no estoy enojada contigo, simplemente quiero que comprendas que yo tengo momentos de seriedad como estos y quiero que respetes que yo me sienta así. Y yo dije, wow, nunca me ha pasado en mi vida. Yo siempre he intentado ser muy positivo en todo momento. Y es que en México estar en pareja y que uno solo esté muy serio, hay incomodidad. Pero en Japón veo que es totalmente diferente. ¿Qué opinas al respecto? 逆にさ、いつも明るくさ、しようとするのって疲れない？疲れない。逆に疲れないためにポジティブになるという。へー。なんかもうちょっと省エネでいいんじゃない？省エネ。日本ではこれさ、友達とかでもパートナーとかでもよくどっちでも言うんだけど、沈黙の時間でさえ心地がいいって思える人の方が相性のいい人なんだってよく聞くんだよね。なるほどね。そうで、私も実際そうなんじゃないかなって思うんだよね。だから沈黙なんで悪いのって思っちゃう。例えばさ、一人になりたい時間とかもさ、絶対あるわけじゃん。で、自分でなんかこういろいろさ考えたかったりさ、ぼーっとしたい時間とか絶対あるわけじゃん。で、その時間もさ、なんか明るくしなきゃみたいなさ、もうちょっと省エネでいいんじゃない？いいと思う。僕はそれに関しては何も文句言わない。あなたがそれで、幸せであれば、僕はそれでいいなって思うんだけど、なぜその時に問題になったかというと、あなたにはそういう時が必要だったっていうのを僕知らなかったから、突然朝起きてねえねえねえって言ってもふんってなって、ねえねえなんか楽しいことしようよって言っても怒られてるんじゃないかなって思って心配になってたの。そんなことしたっけ？記憶にございません。Pero ahora lo sé y fue duro comprenderlo en ese momento. Así que como pareja creo que subimos un escalón más y eso es buenísimo. Punto número 5, problemas con el idioma. Sí, yo llevo 10 años en Japón
He estudiado el idioma muchísimo, he hablado con miles de personas, tengo el certificado de nivel más alto de japonés. Yo he enseñado japonés y sin embargo seguimos teniendo problemas con el idioma. Y no es tanto el idioma, sino cómo se expresan las cosas. Nosotros vivimos en un apartamento pues un poquito amplio. Por ejemplo, desde la habitación no se escucha nada lo que se dice en el baño. Entonces yo te grito para preguntarte algo. Ya mero está la cena. Y tú me respondes como dicen en Japón. En México diríamos, sí, ya mero. Pero no, tú me respondes, y yo no escucho. Yo no logro escuchar porque no estoy acostumbrado, tal vez. Yo digo, ¿no me respondió? ¿Estará enojada? ¿Qué estará pasando? Y ahí voy. Voy y me asomo y... ¿Escuchaste? Y tú me dijiste, sí, te dije, y, Ese tipo de cositas de pronto generan malentendidos que pues generan un poquito de estrés, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido al respecto? 私は正直言葉の壁はあんまり感じない。日本人同士でもさ、よくあるさ、勘違いみたいなことだと思うんだよね。だから特に問題にはなっていないって思う。大きな問題じゃないと思うんだよね。メキシコ人ってスペイン語圏の中でも結構言葉が丁寧だと思うの。Pásame eso じゃなくて ¿Me podrías pasar eso por favor? Entonces でもさ、ya sé qué vas a decir. 言うけどさ、私結婚したさ初めのあたりにさ、なんだっけ、私に向かってさ、タオルとかさ、なんだっけ、ティッシュとかさ、なんだっけ、いろいろ言ってた。ティッシュ。そう、何度か言ったよね、私。ね、そういうことだよ。僕も認めるよ。僕も良くないなっていう。だからお互い直そう。ティッシュ。Siguiente punto, y creo que este es el más importante. Estando juntos me di cuenta de que yo solo sé que no sé nada. Nosotros sincronizamos el casarnos y el vivir juntos, ¿verdad? Porque cuando éramos novios vivíamos por separado. Nos casamos y ahora vivimos juntos en Yamanashi. Y desde ese momento, cuando comenzamos a compartir un mismo espacio, compartir cosas, empezamos a dividir nuestras tareas, como cocinar, como lavar los trastes, como hacer la limpieza. Yo me di cuenta que durante toda mi vida yo no aprendí a hacer nada. Obviamente mi mamá me enseñó a barrer, a trapear, a limpiar cosas, a cocinar, a lavar los trastes. Estoy muy agradecido, obviamente. Pero estando con una persona japonesa me doy cuenta de que siempre lo hice muy mal. Y es por eso que digo esta frase de Sócrates, el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Te doy dos ejemplos. El primero es la comida. Mi mamá me enseñó a hacer pues comidas muy simples, mínimo para yo poder sobrevivir. Entonces, aunque tú seas mucho mejor cocinera que yo, para no generarte tanto trabajo, yo preparo la comida de vez en cuando. Y preparo las verduras, el tofu, los frijoles, el arroz, Tú siempre, aunque no esté rica, tú siempre me dices, está rica. Y yo lo agradezco mucho. Pero ya van muchas veces que me has dicho, está muy mal balanceado nutricionalmente. Por ejemplo, en Japón no es común preparar arroz y preparar papa, porque ambos son carbohidratos. Entonces yo preparo arroz, papa y verdura y no hay ninguna proteína. O al contrario, preparo mucha proteína y no preparo nada de verduras y también me regañas. Entonces me doy cuenta de que cocinar bien no es cocinar rico, es cocinar rico y cocinar balanceado. Y el segundo punto con respecto a esto es la limpieza. Como lo dije, mi mamá me enseñó a limpiar la casa, a siempre tender la cama y todo. Pero estando contigo me doy cuenta de que yo nunca aprendí a limpiar. Tú sabes que nosotros siempre hemos intentado tener una igualdad de hombre y mujer aquí en la casa. O sea que aunque uno gane más que el otro, no significa que el otro no tiene que hacer la limpieza en la casa ni nada. Siempre intentamos, uno lava los trastes, uno lava la ropa, uno cocina, otro aspira. Siempre nos estamos dividiendo las tareas. Pero por ejemplo, cuando yo voy a aspirar la casa, tú te enojas conmigo porque me faltó limpiar abajo de cierto mueble, o mover esta caja, o mover la cortina porque me faltaron unas pelucitas ahí. Y ahí fue cuando yo me di cuenta por primera vez en mi vida, aunque se escuche estúpido, no es limpiar por limpiar, sino limpiar para limpiar, ¿verdad? Y tú siempre me lo dices, piensa, estás limpiando, no es nomás por decir, ya limpié, es para dejar limpio. Y creo que es algo que para mí es un reto, pero es algo que debo y necesito mejorar para estar mejor contigo y yo como persona. なんかさ、私もさ、別に掃除大好きなわけじゃないしさ、掃除いつも完璧にするわけじゃないからさ、なんかこういう風に言われるとさ、
こう昔のドラマによく出てくるさ、こう性格の悪いさママ母みたいな、いろんなところでこうやってみたいなって思われるかもしれないんだけど、そうじゃないんだよね。そうじゃないそうじゃないです。No, para nada。ヤミルがさ、ほらさっきさ無知の知って言ってたじゃん、だからそれは逆に私が学ばないといけないことだなって思う。それをさ、じゃあ実際私できてますかって、できてないなって思うんだよね。なんか自分が知ったつもりになってるみたいなさところたくさんあると思うので、もちろんヤミルもそういうところあるかもしれないんだけど、でも何が大きく違うかっていうとさ、こう言われたりさ注意されたりさ、こうやってほしいって言われた時にさ、ヤミルはいつもこう素直にさ分かったって言うじゃん、直すって言うじゃん、だからそこがやっぱりヤミルは無知の知実践してんじゃんってよく思うだからそこはね学ばないといけないなって思う。Estos fueron solo uno de los puntos que yo como mexicano estoy y tuve complicaciones estando casado con una japonesa, y lo mencioné en muchos puntos. Yo siento que yo debo de aprender de eso y debo de adaptarme. ¿Por qué? Porque aparte de que siento que son más correctos, estamos en Japón y a donde fueres, haz lo que vieres. Sin embargo, yo tampoco quiero perder mi lado mexicano, así que hay puntos como el del afecto, el del expresar los sentimientos. Yo no quiero dejar de ser yo, así que es muy importante que ella comprenda cómo soy yo. Por lo tanto, aquí terminamos el video y el siguiente será lo contrario. Tú vas a platicarme las cosas que no te han gustado sobre mí y siento que me van a caer pedradas por todos lados. Híjole. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.